El caso de hoy tiene todos los condimentos para ser verdaderamente desgarrador. Una pequeña comunidad norteamericana que en 2017 fue sorprendida por el brutal crimen de dos niñas. Durante años no se supo quién era el tristemente célebre asesino de Delphi, y la ciudad temía que algún día volviera a atacar. Pero en 2022, el caso dio un vuelco inesperado y el asesino fue atrapado. Apenas unos días antes de la grabación de este video, el acusado fue declarado culpable y enfrenta una condena de por vida. Pero, ¿qué pasó exactamente en Delphi? ¿Quiénes fueron Abby y Libby, las trágicas protagonistas de esta historia? ¿Y por qué se dice que su valentía en los últimos minutos de sus vidas fue clave para resolver este misterio? A continuación, todas las respuestas a esas preguntas. En Delphi, Indiana, la vida era bella y apacible. En aquella ciudad que no llega a los 3,000 habitantes, todo el mundo se conocía. La confianza parecía total. En las afueras, un frondoso bosque y un largo puente abandonado, conocido por todos como Monon High Bridge, eran los principales atractivos para los chicos del pueblo que buscaban aventuras. Eso fue justamente lo que pensaron Abigail Williams, de 14 años, y Liberty German, de 13 años, cuando el 13 de febrero de 2017 salieron a caminar juntas por el puente de hierro. Aquel lunes no había clases en las escuelas y las dos amigas decidieron salir a dar un paseo para aprovechar al máximo el día soleado y el cielo completamente despejado. La hermana mayor de Libby, Kelsey, accedió a llevar a las dos adolescentes a las inmediaciones del puente y recogerlas unas horas más tarde. Durante el viaje, fueron con la radio a todo volumen y cantando a viva voz las canciones que más les gustaban. Abby y Libby eran amigas desde hacía mucho tiempo y disfrutaban de pasar el tiempo juntas, subiendo fotos de sus salidas a redes sociales y especialmente a una aplicación que acabaría siendo clave en la resolución del horrible misterio que envolvería sus muertes: Snapchat. En el momento en que Kelsey estacionó justo a la entrada de la reserva, vio cómo su hermana y Abby se despedían de ella y se internaban alegremente en el bosque. No sabía que ese sería el último recuerdo que tendría de ellas. Nada en aquel día soleado de febrero hacía prever que la ciudad de Delphi se convertiría en un auténtico infierno y en la cuna de un misterio que mantendría en vilo a una comunidad entera por años. Lo cierto es que Abby y Libby estaban haciendo lo mismo que todos los niños criados en Delphi. Allí se acostumbraba a jugar solos en la calle y estar en contacto con la naturaleza, lejos de todos los temores y peligros que azotan las grandes ciudades. Ambas eran grandes amigas, aunque sus personalidades eran marcadamente diferentes y complementarias. Libby era una niña particularmente alegre, que disfrutaba de hacer reír a los demás con sus chistes y ocurrencias. Desde muy pequeña, había demostrado ser lo que sus familiares describen como un espíritu libre. No tenía grandes miedos, hacía todo por ella misma y poseía una aguda inteligencia. También, como veremos en breve, contaba con un instinto para percibir el peligro, que resultaría clave para descubrir a su asesino. Por otra parte, Abby era una jovencita más introvertida, pero igual de curiosa y despierta que su mejor amiga. Disfrutaba mucho de la naturaleza y pasaba horas
en el bosque o en el jardín de su casa buscando insectos. Iba para todos lados con un pequeño kit de exploración que contaba con una lupa y algunos otros elementos para investigar el mundo que la rodeaba. Ambas estaban entrando en la adolescencia y, como toda etapa bisagra de la vida, enfrentaban miedos e interrogantes. Poco a poco se abrían paso hacia la vida adulta y demostraban estar listas para afrontar cualquier adversidad. Pero lo que estaba por ocurrir supera todo límite imaginable y cortaría para siempre el destino de las dos. Cuando llegó la tarde, tanto Abby como Libby no regresaron al punto de encuentro con Kelsey, y ella comenzó a preocuparse. Lo comentó a sus familiares y al instante llamaron a la familia de Abby para corroborar que las chicas no hubieran salido del bosque por sus propios medios o hubiesen decidido cambiar de planes. Pero nadie las había visto hacía varias horas. Al principio ni la familia German ni los Williams se alarmaron. Las chicas podrían haber simplemente perdido el sentido del tiempo y olvidaron acudir al ingreso al parque para reunirse con Kelsey. Pero al caer la noche, la situación empezó a tornarse desesperante. Fue entonces cuando las dos familias comenzaron a imaginar escenarios más preocupantes. Lo primero que temieron fue que las niñas hubiesen sufrido algún accidente. Después de todo, el viejo puente abandonado era peligroso. No tenía rieles, carecía de cualquier tipo de protección y en varios puntos la madera estaba podrida. Había que caminar por él con muchísimo cuidado y el riesgo de caer al vacío siempre estaba ahí. Pero claro, en Delphi nadie temía que algo fuera de lo normal ocurriera. Aunque el puente estaba por fuera de los límites que recorrían los visitantes ocasionales, cualquiera que viviera permanentemente en la ciudad lo conocía y en algún momento de su vida había ido a explorarlo. Era un imán para los niños y hasta ese momento no había ocurrido ningún accidente. ¿Y si Abby y Libby eran las primeras? Lo eran, pero lo que les pasó era algo mucho más escalofriante. Aquello que los vecinos en esas primeras horas ni siquiera podían imaginar. La familia de Abby estaba especialmente preocupada porque la pequeña nunca había ido al puente, pero confiaban en que al estar con Libby, ella la habría cuidado. Tenían una pista de que la salida había transcurrido con total normalidad, porque una amiga de las dos niñas, llamada Arika, había hecho una captura de pantalla de Snapchat de una de las fotografías que Libby había publicado ese día. Como las imágenes en esa red social duran algún tiempo y después se borran, Arika pensó que sería una lástima que la instantánea se perdiera. Era muy bella y demostraba que las chicas estaban pasando un día estupendo. En la imagen se podía ver a Abby caminando por el puente. Llevaba las manos en los bolsillos de su chaqueta y había un entorno natural muy bonito. Una foto hermosa, así era como lo describía Arika. Pero con el correr de las horas se tornaría un escenario perturbador. ¿Qué había pasado con las niñas después de sacar aquella foto? Las familias German y Williams salieron a buscarlas en cuanto la oscuridad comenzó a inquietarlos demasiado. Ya habían llamado a otros amigos de las chicas y nadie sabía de ellas. Recorrieron el puente y las inmediaciones del bosque, pero no había rastros de las dos amigas. Ninguna de las dos respondían los mensajes y llamadas
y la actividad de ambas en WhatsApp y demás redes sociales se había detenido por completo. La mamá de Libby, que al momento de la desaparición estaba a 250 millas de distancia, es decir, 402 kilómetros aproximadamente. Ella estaba en su trabajo de Kentucky. No daba crédito a la alerta que le habían hecho llegar. Ella no podía concebir que Libby no diera señales, y aquello le parecía una pesadilla surreal. Fue la abuela de Liberty quien decidió llamar a la policía porque sentía que aquello ya lo sobrepasaba. No era un contratiempo ni mucho menos una travesura de las chicas. En cuestión de minutos, todo el personal de policía dispuesto para esa zona de Indiana se puso a buscar a las niñas. Gran parte del vecindario también se unió a la búsqueda y en poco tiempo habían peinado gran parte del bosque y las calles del centro. Pero Abby y Libby seguían sin aparecer. La policía, durante esas primeras horas, se mostró tranquila. El enorme porcentaje de los casos de adolescentes desaparecidos se resuelven con el correr de las horas, pero este caso estaba destinado a ser diferente a todo y romper con cualquier tipo de previsión y costumbre por parte del tranquilo pueblo de Delphi. Cerca de la 1:30 de la madrugada, la policía y la mayoría de los voluntarios que se habían unido a la búsqueda se retiraron a descansar. La abuela de Libby rogaba que siguieran toda la noche, pero los oficiales le explicaron que era muy difícil hacer el rastreo en plena noche y sin ninguna pista concreta. Pero apenas una hora después comenzaron a surgir esas pistas. El teléfono del sheriff sonó en plena madrugada. Habían detectado la señal del teléfono de una de las niñas en una ubicación cercana al puente. Fueron hasta allí y aunque en un primer registro no pudieron dar con el dispositivo, sí encontraron una zapatilla Nike negra. Kelsey la reconoció como una de las que llevaba su hermana Libby esa tarde. Pasaron unas pocas horas más hasta que se confirmara la peor noticia. Los cuerpos de Abby y Libby fueron encontrados al día siguiente de su desaparición, a menos de 1 kilómetro al este del puente abandonado. I don't even recall any homicides in Delphi. I just don't recall any, but a double homicide. This is the first, as far as I know. I don't. But it's just crazy. It's terrible. I just can't imagine that. My son, when he was a kid, he and his buddies played in here for all the time. I mean, he was born here. That's a different time, though. La noticia del hallazgo de los cadáveres fue un antes y un después en la historia de Delphi. Los vecinos se encontraron de pronto ante una realidad innegable. Las chicas habían sido asesinadas. La policía fue categórica en ese sentido. Y aunque el resto de la investigación se desarrolló en el más absoluto hermetismo, desde un primer momento los detectives aseguraron que no estaban ante un accidente. A Abby y a Libby las habían asesinado brutalmente poco después de desaparecer. Los cuerpos habían sido encontrados en una zona donde el terreno estaba hundido, por lo cual era comprensible que los policías y vecinos hubiesen tardado horas en hallarlos. Ese lugar estaba oculto de la vista de quienes pasaran, incluso a pocos metros de distancia, y era de difícil acceso. Se filtró incluso que la persona que había encontrado los cuerpos lo logró gracias a una imagen que tomó de la zona con el celular y al hacer zoom varias veces con la cámara. Durante muchos días, Delphi quedó cubierta de un manto de tristeza y desesperación. En las calles nadie sonreía y todos hablaban constantemente del doble crimen. La noticia comenzaba a cubrir también los medios nacionales y poco a poco circulaba una pregunta por demás inquietante.
¿El asesino vivía allí también? A medida que la conmoción golpeaba de lleno a esa pequeña comunidad, empezaron a aparecer novedades inquietantes. El 15 de febrero de 2017, apenas 48 horas después del doble crimen, la Policía Estatal de Indiana anunció que tenían la primera imagen de un posible sospechoso. Algunos lo apodaron el hombre del puente, aunque su identidad era totalmente desconocida. La fotografía en cuestión era de muy baja resolución, como si hubiese sido tomada por una cámara antigua o con mucho zoom. Se llegaba a distinguir el cuerpo robusto de un hombre que usaba jeans y chaqueta azul, que caminaba algo inclinado por el mismo sitio que sería el último lugar donde habían sido vistas las niñas. Pero la verdad sobre el origen de esa imagen granulada era por demás inquietante. Los investigadores la habían obtenido del teléfono celular de Libby. Ella misma había grabado al sujeto que minutos después posiblemente se convertiría en su asesino y el de Abby. ¿Pero por qué lo hizo? La familia German no tenía dudas. La adolescente había visto a aquel sujeto acercándose a ellas y sospechó que algo malo estaba por ocurrir. Desconfiada y previsora, Libby había grabado a su agresor y la policía siguió sumando piezas a este oscuro rompecabezas. 7 días después de que se difundiera esta foto, el sheriff compartió un audio, también de muy baja calidad, en el que se escuchaba la voz de un hombre diciendo 3 palabras: down the hill, que en inglés significa bajo la colina, o en sentido imperativo, la orden de bajen la colina. Downhill. Guys. Downhill. Guys. Downhill. Esas palabras dichas por el mismo asesino, según confirmaron los investigadores, helaron para siempre la sangre de los habitantes de Delphi. La frase parecía el preludio del horror y se repitió 1,000 veces en los medios de comunicación de todo Estados Unidos, que por entonces cubrían el caso con una atención febril e incansable. Con el tiempo se supo que la grabación de voz también provenía del celular de Libby. Incluso se dio a conocer una secuencia de video de muy pocos segundos en los que se veía la misma imagen del hombre del puente, pero dando algunos pasos desgarbados. Sin embargo, a partir de ese punto, la investigación se volvió totalmente hermética. No se conocieron más segmentos de video ni de audio, y eso abrió una especulación preocupante. Se empezó a decir que quizás Libby había grabado el momento en que el hombre se acercó y las comenzó a amenazar. Algunos incluso mencionaron que, según fuentes de la investigación, el resto del material era tan desgarrador y violento que jamás vería la luz. A su vez, ningún dato oficial más se difundió. No hubo informe forense y la opinión pública nunca, hasta el juicio, conoció en detalle cómo habían sido asesinadas Libby y Abby. Tampoco se conocieron otros datos sobre la escena del crimen, ni el horario específico en que se cometió. Semejante secretismo era para mucha gente decepcionante. Internet hervía en teorías y conjeturas, pero lo que más temían los familiares y amigos de las víctimas era que la policía no compartiera más datos porque realmente no los tenía. Sí hubo 2 identikits o retratos robot del principal sospechoso. El primero salió a la luz el 17 de julio de 2017 y mostraba a un hombre de unos 40 años o más, con barba, algo de sobrepeso y una vestimenta similar a la que se veía en el borroso video. Pero tras 2 años después, sin mayores novedades, la policía de Indiana anunció con bombos y platillos un nuevo rumbo en la investigación y mostró un segundo borrador del posible rostro del asesino.
que no podía ser más diferente al primero. Era alguien joven, afeitado, con cabello corto y rasgos muy diferentes a los del primer identikit. ¿Qué estaba pasando en la investigación? Las familias German y Williams a esa altura no sabían qué pensar. Habían pasado meses imprimiendo el primer dibujo y empapelando la ciudad entera con ese rostro, con la esperanza de que alguien lo reconociera entre los vecinos. Pero con el segundo, parecía que todo aquel esfuerzo había sido en vano porque el sospechoso de pronto parecía tener otros rasgos. Hasta 2022, las novedades fueron más bien pocas. Cada vez que algún periodista indagaba sobre el porqué del silencio que rodeaba el caso, expertos en investigación de delitos complejos y exagentes del FBI coincidían en que la estrategia era acertada. Al tratarse del asesinato de 2 menores de edad, por un lado, era recomendable ahorrarse los detalles para proteger la intimidad de las víctimas, pero por otra parte, no compartir con el público los detalles sobre la investigación permitía diferenciar rápidamente entre posibles testigos reales y los numerosos farsantes que muchas veces buscan acercar pistas falsas a una investigación criminal. Así, el caso se fue desarrollando bajo 7 llaves y sumando algunos avances que no se conocieron hasta mucho después. Por ejemplo, la causa contó con al menos 5 testigos que vieron a las niñas en el bosque poco antes de ser asesinadas y que aportaron detalles sobre el sospechoso. Hubo una testigo, aparentemente un adolescente, que habría dicho ante los investigadores que el día del crimen también había ido a caminar por el puente, pero cuando notó que había un hombre caminando por allí, dio media vuelta y prefirió alejarse. Mientras iba en dirección contraria, se cruzó a lo lejos con 2 adolescentes que iban hacia el puente abandonado. El aporte de estos testigos oculares habría sido clave para redirigir la investigación y poner en el foco a algunos sospechosos. En total hubo 3 hombres que se convirtieron en personas de interés para los detectives, pero solo uno acabó siendo la llave para resolver el misterio. Aunque nunca hubo una exposición oficial, muchos investigadores profesionales trazaron un panorama del tipo de asesino que podría estar asolando Delphi. En el documental Down the Hill, basado en un podcast enfocado estrictamente en poner sobre la mesa toda la evidencia del caso, entrevistaron a diversos especialistas que concluyeron varias cuestiones sobre el asesino. Primero, era un residente o visitante habitual de Delphi, y esto se intuía por el modo en el que el sheriff le hablaba directamente en cada una de sus conferencias. Suponía que el asesino estaba atento a cada avance del caso y que podía estar allí mismo, en la pequeña ciudad. Tenía que ser una persona habituada al bosque, capaz de moverse con naturalidad por las inmediaciones de Delphi sin desorientarse. Por su andar en el famoso video, se especulaba con que se trataba de una persona calmada, tranquila y calculadora. A la luz del aberrante crimen que había cometido, muchos sospechaban que podía tratarse de un psicópata cuyo móvil principal fuera de origen sexual, por el modo en que había acechado y atacado a sus víctimas. Aunque no se conocían detalles del crimen en sí, se podía especular con que era de una actitud depredadora y como tal, podía ser que dominara con astucia una doble vida y que se tratara de un hombre con trabajo estable y hasta familia. Posiblemente un respetable vecino de las familias Williams y German. La situación que dejaba sin aliento a toda la comunidad tuvo consecuencias inmediatas. A partir de 2017, la gente de Delphi comenzó a cerrar las puertas con llave, a limitar la salida de los niños a la calle y a estar alerta frente a todos los vecinos.
La desconfianza se había adueñado del pueblo. Y esto empeoró cuando comenzó a circular que Ron Logan, de 77 años, un vecino muy conocido en la ciudad, estaba bajo la lupa. El terreno en que fueron hallados los cuerpos de Abby y Libby eran de su propiedad, pero nadie creía que pudiera estar implicado. De hecho, había dado entrevistas a los canales de televisión que viajaron hasta la ciudad y se mostraba sorprendido como todos. Pero también había mentido. Dijo estar lejos del lugar al momento de la desaparición de las niñas, pero su teléfono lo situaba cerca de su casa, en un radio de menos de 500 metros del lugar en el que arrojaron los cuerpos. Logan tenía denuncias por violencia contra mujeres y portación ilegal de armas, pero finalmente fue descartado como sospechoso porque su voz no era compatible con la grabación y porque a los detectives les parecía, entre comillas, demasiado viejo para haber matado a las niñas. El segundo sospechoso resultó por un tiempo más creíble. En diciembre de 2021, la policía anunció que podían estar tras un criminal que había pergeñado su plan en redes sociales. Habían arrestado a un hombre residente en el estado de Indiana que tenía un perfil falso bajo el nombre de Anthony Schultz y que acosaba a menores de edad por Internet. Había operado durante 2016 y 2017 en plataformas como Snapchat e Instagram y establecía contacto con niñas con el objetivo de tener encuentros sexuales con ellas o intercambiar fotos íntimas. Su verdadero nombre es Keegan Anthony Klein, de 27 años de edad. Y aunque en su casa encontraron gran cantidad de material explícito sobre menores, y él mismo admitió haber ejercido grooming sobre niñas, nunca se pudo comprobar que estuviera implicado en el crimen de Abby y Libby. Finalmente fue condenado a prisión por corrupción de menores, pero no fue formalmente acusado de los crímenes de las niñas de Delphi. Pero toda la investigación dio un vuelco cuando surgió el tercer y último sospechoso, aquel a quien las autoridades presentarían como un posible y real asesino. Richard Matthew Allen, de 52 años de edad. El 26 de octubre de 2022, la cara de un nuevo sospechoso reavivó el interés por un caso que algunos creían sumido en el olvido y la impunidad. Richard Allen apareció como la posible respuesta a todas las interrogantes que desde hacía 5 años envolvían las muertes de Libby y Abby. En principio, Allen encajaba con lo esperado para un criminal frío y calculador, capaz de pasar desapercibido por tanto tiempo. Nacido y criado en Indiana, era un vecino normal, casado y con 2 hijos. En 2006 llegó a Delphi y trabajó en una sucursal de Walmart durante una década. En 2017 había sido interrogado como casi todos los hombres de mediana edad de Delphi y había admitido tener un jean y una chaqueta azul como las del hombre de la foto. También dijo que el día de los crímenes había estado en la zona del puente, pero negaba todo tipo de contacto con el doble crimen. En un principio, Allen pareció quedar por fuera del radar de la investigación, pero la policía siempre siguió mirándolo de cerca. Y en este punto, ya con Allen tras las rejas en 2022, es cuando la historia puede ponerse todavía más escabrosa. Durante el tiempo que estuvo en prisión, hasta el inicio del juicio en su contra, el 18 de octubre de 2024, Allen terminó confesando todo. Primero, lo hizo mediante llamadas desde la prisión en la que estaba alojado a su madre y a su esposa. Después, lo repitió ante compañeros de celda. También le confesó todo al psicólogo que lo trató en prisión e incluso al director de la cárcel. Pero no siempre dijo las mismas cosas. En cierto modo, su discurso se tornó extraño, aún más turbio,
como si su mente empezara a imaginar escenarios que en su retorcida psiquis lo exculparan de las muertes. Allen lanzó una frase que saltaría a los titulares de todos los medios. Satán mató a las niñas. Para ese momento los psicólogos de la prisión ya mencionaban un comportamiento errático en él. Se golpeaba la cabeza contra las paredes, se limpiaba la cara con el agua del retrete, comía papel y pasaba días enteros sin ingerir alimentos. Los abogados defensores de Allen, por su parte, mencionaban que desde el momento de su ingreso a la prisión mostraba signos de depresión y ansiedad y que su cuadro psiquiátrico se había agravado con el encierro. Para la familia de las niñas y gran parte de la comunidad de Delphi, la estrategia era otra. Querían hacerlo pasar por insano para que no pudiera afrontar un juicio. Pero todas las personas que habían tratado a Allen en el pasado, que habían sido sus vecinos o sus compañeros de trabajo, afirmaban que no estaba loco. Más bien, lo describían como un sujeto simpático, respetable, atento, amable, sociable, que sabía perfectamente lo que hacía y en caso de ser el asesino de Abby y Libby, lo había hecho de forma totalmente consciente y premeditada. En los siguientes meses, una teoría aún más extraña comenzó a circular, impulsada especialmente por la defensa del acusado, que el asesinato de las niñas había sido un crimen ritual en el que estaba implicada una secta local. Aprovechándose de los escasos datos que la policía había compartido con la prensa, los abogados de Allen deslizaron que en la escena de los crímenes se habían hallado elementos y especialmente simbología que apuntaba hacia una teoría que no había sido explorada en profundidad por los detectives. Se trataba, según ellos, de una posible conexión con el odinismo, una secta pagana conformada principalmente por supremacistas blancos. El nombre hace referencia al dios nórdico Odín, y se ha detectado la práctica de este credo en algunos sectores de Estados Unidos. Los defensores de Allen mencionaban que el modo en que habían sido ubicados los cuerpos y la colocación de ramas sobre ellos daba cuenta de un asesinato ritual, una suerte de ofrenda a los dioses. Sin embargo, las autoridades nunca dieron demasiada entidad a esta cuestión y rápidamente la investigación viró a apuntar a Allen como principal y único acusado. Finalmente, el juicio tuvo lugar en octubre de 2024, frente a una enorme expectativa social. Tanto las familias de Abby y Libby como los residentes de Delphi y todo el mundo que siguió de cerca los avances del truculento doble crimen esperaban con ansias un respiro de justicia. Durante las audiencias, cientos de testigos coincidieron en que Allen era el hombre al que habían visto en el puente el día de los crímenes, que era Allen la voz en la grabación que había tomado Libby y que su imagen coincidían con la única foto difundida y con el primer identikit. También se mencionó una bala calibre .40 hallada en la escena del crimen, información que no había sido confirmada antes del juicio y que coincidía con una pistola hallada en la casa del acusado. Pero la evidencia máxima acabó saliendo de la boca del propio imputado. Sus múltiples confesiones en prisión acabaron por sellar su final. Para su defensa, esas confesiones no tenían sustento porque habían sido obtenidas después de semanas de confinamiento y con Allen atravesando un episodio de psicosis. El fiscal del condado de Carroll, Nick McClellan, se basó en una catarata de evidencias que, en su opinión, confirmaban la irrefutable verdad de que Allen era el asesino de Delphi. El veredicto le dio la razón. Fue unánime y se dio a conocer el día 11 de noviembre de 2024. Culpable. Este episodio de Martes de Misterio ha sido grabado pocos días después de este veredicto,
por lo que todavía resta que se anuncie la sentencia, algo que está previsto que ocurra el 20 de diciembre de 2024. Según CBS Chicago, Allen podría recibir una condena de hasta 130 años de prisión. La defensa del condenado buscará apelar y cuestionar toda la investigación con el objetivo de que se anule el juicio. Sin embargo, nadie cree que eso vaya a ocurrir. La sociedad de Delphi y las familias de Abby y Libby quieren dar por cerrada esta etapa del duelo y rearmarse para volver a vivir ya con el asesino tras las rejas. Queda claro que Delphi nunca volverá a ser la misma, pero el recuerdo de Abby y Libby, y especialmente su valentía para documentar esos últimos minutos de sus vidas, iluminarán la reconstrucción colectiva de una comunidad atravesada por el dolor. Déjenme saber, chicos, qué opinan ustedes de este caso, del juicio y la condena de Allen. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.